Bombazo inesperado en el Real Madrid. Mateus Fernández estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Real Madrid. Jorge Méndez tenía la operación prácticamente cerrada. Según las últimas informaciones, incluso Mourinho veía con buenos ojos su incorporación. Soy Nilsson y esto es El Madridista, el canal donde analizamos cada movimiento del Real Madrid con la pasión y la exigencia que merece el club más grande de la historia del fútbol. Hay noticias que generan ilusión. Hay otras que provocan sorpresa. Y después existen informaciones como esta, que obligan a hacerse una pregunta muy concreta. ¿Qué tuvo que pasar para que el Real Madrid rechazara un fichaje que parecía prácticamente hecho? Porque no estamos hablando de un simple rumor sin fundamento. Estamos hablando de una operación en la que, según la información publicada, uno de los agentes más influyentes del fútbol europeo ya había avanzado muchísimo el trabajo. Jorge Méndez no suele mover una pieza sin tener antes conversaciones importantes. No acostumbra a impulsar operaciones imposibles. Cuando un futbolista entra realmente en el radar del Real Madrid a través de Méndez, normalmente es porque existen contactos, interés y una posibilidad real de que la operación termine llegando a buen puerto. Por eso esta historia resulta tan llamativa. Todo parecía avanzar. Todo parecía encajar. Y de repente, el Real Madrid dijo no. Pero aquí viene el primer detalle que me llamó poderosamente la atención. Muchos aficionados están interpretando esta noticia como si el club hubiera perdido una oportunidad. Yo no lo veo así. Y os explicaré dentro de unos minutos por qué creo que esta decisión puede esconder algo mucho más importante de lo que parece a simple vista. Porque cuando Florentino Pérez toma una decisión de este calibre, rara vez responde únicamente al presente. Siempre existe una visión más amplia. Siempre existe un plan. Y esa forma de trabajar es precisamente una de las razones por las que el Real Madrid lleva tantos años dominando el fútbol europeo. Mientras otros clubes reaccionan al mercado, el Madrid suele adelantarse a él. Mientras otros fichan por impulso, el Real Madrid planifica. Y esa diferencia marca campeonatos. Ahora bien, tampoco podemos ignorar otro elemento muy interesante de esta historia. La supuesta aprobación de Mourinho. Si realmente el entrenador veía en Mateus Fernández un futbolista capaz de aportar cosas importantes al equipo, significa que el portugués había encontrado cualidades muy específicas en su juego. Eso ya cambia completamente el análisis. Porque Mourinho no necesita incorporar jugadores por cantidad. Necesita perfiles concretos. Jugadores capaces de resolver problemas determinados. Y cuando un entrenador del Real Madrid considera que un futbolista puede ayudar al equipo, lo normal es pensar que existen argumentos deportivos muy sólidos detrás de esa valoración. Entonces aparece la gran incógnita. ¿Por qué la dirección deportiva llegó a una conclusión diferente? No creo que la respuesta sea tan simple como decir que el jugador no tenía nivel. De hecho, si un agente como Jorge Méndez trabajó la operación y el cuerpo técnico mostraba interés, resulta difícil creer que estemos hablando de un futbolista sin condiciones. Seguramente ocurre todo lo contrario. Mateus Fernández tiene talento. Tiene proyección. Tiene cualidades que llaman la atención. Pero en el Real Madrid eso nunca ha sido suficiente. Y aquí está la diferencia entre este club y prácticamente cualquier otro del mundo. En el Madrid no basta con ser bueno. No basta con completar una gran temporada. No basta con tener potencial. Para vestir esta camiseta hace falta convencer a un club que analiza absolutamente todo. El rendimiento actual. La evolución futura. La personalidad. La capacidad para soportar la presión. La competencia interna. El impacto económico. Y, sobre todo, una pregunta que muy pocas veces se hace el aficionado. ¿Es realmente el momento adecuado para incorporar a ese jugador? Porque un futbolista extraordinario también puede llegar en el momento equivocado. Y eso cambia completamente una operación. Hay algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos del Real Madrid. No todos los fichajes que el club descarta terminan siendo errores. De hecho, la historia demuestra exactamente lo contrario. El Madrid también ha construido su grandeza gracias a los jugadores que decidió no incorporar. Porque decir no en el momento adecuado es tan importante como acertar cuando dices sí. Y tengo la sensación de que eso puede estar ocurriendo precisamente con Mateus Fernández. Pero hay un detalle que casi nadie está comentando y que, desde mi punto de vista, puede explicar toda esta historia. Un detalle que cambia completamente la perspectiva de la operación y que también puede revelar cuál es el verdadero plan de Florentino Pérez para reforzar el centro del campo del Real Madrid. Y cuando analicemos ese punto, muchas piezas empezarán a encajar. Lo primero que debemos hacer es olvidarnos durante unos minutos del nombre de Mateus Fernández y empezar a pensar como piensa el Real Madrid. Porque ese es precisamente el error que muchas veces cometemos los aficionados.
Nos enamoramos de un futbolista. Vemos un buen partido. Leemos que un gran entrenador lo quiere. Descubrimos que Jorge Méndez está moviendo la operación. Y automáticamente pensamos que el fichaje debe hacerse. Pero el Real Madrid nunca ha funcionado así. Y esa diferencia explica buena parte de sus éxitos. Florentino Pérez no construye plantillas para resolver únicamente la próxima temporada. Construye proyectos capaces de competir durante 5, 6 o incluso 10 años. Por eso, cuando aparece una información como esta, mi primera reacción nunca es criticar la decisión del club. Mi primera reacción es intentar descubrir qué información tiene el Real Madrid que nosotros todavía no conocemos. Porque una cosa está clara. Si el club decidió frenar una operación prácticamente cerrada, alguien dentro de Valdebebas llegó a la conclusión de que ese fichaje no era prioritario. Y aquí aparece un detalle muy interesante. Cuando un fichaje se descarta antes de llegar a la fase definitiva, normalmente ocurre por uno de estos motivos. O el club considera que el jugador no mejora claramente lo que ya tiene. O entiende que el precio no corresponde al valor real del futbolista. O, y esta es la posibilidad que más me llama la atención, existe otro objetivo considerado mucho más importante. Esta última hipótesis es la que más sentido tiene para mí. Porque el Real Madrid no acostumbra a cerrar puertas sin tener otra abierta. Es una forma de trabajar que Florentino Pérez ha repetido durante muchos años. Mientras la prensa habla de un nombre, el club muchas veces está trabajando silenciosamente en otro completamente diferente. Y cuando finalmente aparece la noticia oficial, todos entendemos por qué determinadas operaciones nunca llegaron a completarse. ¿Puede estar ocurriendo exactamente eso ahora? Sinceramente, creo que sí. Porque si analizamos la situación actual del centro del campo madridista, encontramos una realidad muy interesante. El Real Madrid no tiene un problema de cantidad. Tiene un problema de equilibrio. La plantilla cuenta con futbolistas extraordinarios. Jugadores capaces de marcar una época. Futbolistas que todavía tienen muchísimo margen de crecimiento. Entonces la pregunta cambia completamente. ¿Necesita realmente el Madrid incorporar otro centrocampista solamente porque exista una buena oportunidad de mercado? Yo creo que no. Y aquí es donde quiero detenerme en algo que considero fundamental. Muchas veces confundimos una oportunidad con una necesidad. No son lo mismo. Puede aparecer un excelente jugador disponible. Puede existir una negociación favorable. Puede haber condiciones económicas interesantes. Pero si ese futbolista no responde exactamente a la necesidad deportiva del equipo, el Real Madrid hace bien en esperar. Y esa paciencia ha sido una de las grandes virtudes de Florentino Pérez. Recordemos cuántas veces el club fue criticado por no fichar determinados jugadores. Se dijo que el Madrid estaba perdiendo oportunidades históricas. Que otros equipos se adelantaban. Que la planificación era demasiado conservadora. Y, sin embargo, el tiempo terminó demostrando que muchas de aquellas decisiones fueron acertadas. Porque el Real Madrid no compite por ganar el mercado de fichajes. Compite por ganar títulos. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Ahora bien, tampoco quiero que interpretemos esta historia como una derrota para Mateus Fernández.